Hay aquí, por lo menos en esta región, lo que llamamos múltiples fronteras, fronteras políticas, fronteras lingüísticas, fronteras de la cultura, fronteras de las políticas de los países, de los estados. Entonces hay una multiplicidad, digamos, de fronteras aquí, y hay que saber que la frontera no solo es un límite, sino son sitios de integración. Las fronteras son sitios, en primer lugar, casi siempre olvidados, pero en segundo lugar muy importantes para la configuración de nuestros estados y naciones. El tema de la frontera ha sido muy importante para la sede Amazonia y para la Universidad Nacional en general. Las relaciones de Brasil, Perú y Colombia sobre el río Amazonas, la relación de sus pobladores, de la existencia de los grupos indígenas lado y lado de estas fronteras y de las relaciones que se tejen para integrar a estos pueblos también. La historia amazónica es, por un lado, excéntrica y por otro lado, asincrónica. Excéntrica porque la Amazonia es la periferia de Colombia y en general es la periferia de todos los países. La Amazonia a duras penas es una anécdota que ocurre en algunos momentos de la historia, pero desaparece. Decíamos que es asincrónica, sin exagerarte, la Amazonia es una tercera parte de Colombia. No tenía, digamos, aquí lo que después se llamarían colombianos, o no tenía neogranadinos. Esta región no estaba ni fue ocupada por los poderes coloniales españoles, de tal modo que tampoco había criollos que se independizaran. Mientras la Nueva Granada, que después se volvió Colombia, se independiza de la colonia española, en la Amazonia no hay nada parecido a eso. Entonces no hay nada parecido a la independencia cuando en Colombia existe la independencia. Y luego viene una época que está relacionada con el mercado mundial, que es la expansión o el interés de las potencias imperiales europeas en el desarrollo del caucho y los productos relacionados con esto. Entonces son los caucheros que en cierta forma inician la conquista de estos territorios. Pero el Estado allí no está presente. Entonces, digamos que la conquista llega aquí cuando la independencia se ha producido casi 70 años antes. Y en ese sentido, uno casi que podría decir que la colonia no ha terminado todavía. Frontera no solamente tiene el significado de lo que separa dos cosas distintas, ¿sí? Sino también tiene el significado de lo que une también dos cosas distintas. En algunos ríos que, por ejemplo, son muy difíciles de pasar de un lado para otro, el río se constituye en una barrera, mientras que en otras partes, como en el Amazonas, el río es un puente, porque es una vía de comunicación, porque permite, por ejemplo, a las poblaciones indígenas pasar de un lado a otro a través de sus embarcaciones, de sus canoas. Entonces el río, en ese caso, más que un sitio de separación, es un sitio de encuentro y un puente entre diferentes poblaciones. Antes de la división político-administrativa ya existían poblaciones que después fueron compartimentadas o segmentadas o divididas por los límites. Y en ese sentido empezaron a crearse divisiones en torno a lo que significaban los imaginarios de cada nación, la influencia que cada país ejercía en este territorio, y la población que vivió aquí empezó también a adoptar sentimientos y a adoptar identificaciones de tipo nacional que antes no existía. A pesar de la existencia de los límites, todavía los pueblos que viven al lado y lado de la frontera se identifican y comparten muchos rasgos de su cultura, lazos de parentesco, redes sociales y otro tipo de elementos que no desaparecerán simplemente con la existencia de un límite o del límite de una nación. Leticia y Tabatinga fueron dos ciudades que nacieron más o menos con un siglo de diferencia. Entre los años 70 y los años 90, las dos ciudades comenzaron a crecer, fueron una época de un gran auge económico, donde hubo cambios administrativos en las dos ciudades y se encontraron
en el límite. El límite internacional, que se definía por una zona sin urbanizar bastante amplia, se desdibujó y hoy se encuentra en unos pequeños hitos o pequeñas formas en que los estados simbolizan la división de los estados, que es un poquito difícil de ver, pero que sigue permaneciendo. Aunque muchos elementos de la sociedad de frontera, particular de estas dos ciudades, atraviesan cotidianamente ese límite y hay prácticas que son transfronterizas. Entonces, entre esas prácticas, tú puedes ir a comer a Tabatinga, una comida de origen peruano. Son dos ciudades que la mayoría de su población son militares. Siempre está como el ambiente de seguridad, siempre estás viendo armas, siempre estás viendo gente uniformada y siempre están esas simbologías nacionales presentes, ¿no? Que representan el ejército, que el ejército está protegiendo siempre la soberanía del Estado. Entonces siempre hay a veces requisas, hay marchas, de desfiles de militares y todas estas cosas que están como reproduciendo el discurso de que esto es Colombia o esto es Brasil y generan diferentes formas de representar el límite. El papel de la universidad y de la sede es en cierta medida identificar qué otros rasgos pueden garantizar su continuidad también y su fortalecimiento social, étnico y su reconocimiento incluso político. Hoy naturalmente ese proyecto de ligar la existencia de la Universidad Nacional a una soberanía intelectual de su pueblo está vinculado también a los ideales de conocimiento, porque las fronteras en donde están las sedes, entre otras la sede de la Amazonia, son también fronteras del conocimiento. Los indígenas han tenido una vida por cientos de años en esta región, pues son los que más conocen el bosque. Y todos los biólogos y los antropólogos y otros, los científicos sociales, pues han aprendido en buena medida de ellos. Pero entonces, ese conocimiento que está en la gente es un asunto de las habilidades y destrezas que se desarrollan en el conocimiento del lugar donde uno vive. Muchas comunidades que aprendieron el portugués, al educarse en el sistema brasileño, ahí sí pudieron asumir su propio protagonismo y desarrollar sus alternativas de educación. Entonces yo creo que la educación ahí ha sido clave. Desde el punto de vista peruano, las cosas tal vez sean diferentes, en el sentido que la presencia del Estado peruano no es tan fuerte, porque definitivamente en el Perú los pueblos indígenas nunca han sido una prioridad para el Estado. Hubo casi que un proceso para la penetración de la Amazonía, casi que de exterminio de los indígenas. Y ahora, en las últimas décadas, sí, un proceso de demarcación de tierra indígena y de respeto por sus saberes. Yo creo que es muy importante que se haga la diferencia entre bilingüe e intercultural, porque no basta ser bilingüe, hay que ser intercultural. E intercultural no solamente en el contenido de las clases, sino sobre todo en la metodología de enseñanza. La metodología de enseñanza indígena se da en la práctica, se da en el acompañamiento. Además, los niños desde 3, 4 años ya tienen habilidades psicomotoras muy grandes. Son metodologías que, si los ministerios de educación de nuestros países pudiesen reconocer su importancia, aceptarían y adaptarían para el método educacional. Ojalá conseguir que alguien, un huitoto, un tucano, o alguien de la sierra tenga la capacidad y el interés eventualmente por conocer esa historia universal, pero sin perder su propia identidad, sus propias tradiciones, que son tan valiosos como los legados de la cultura de Occidente. La educación bilingüe intercultural que ha sido aplicada entre los pueblos indígenas también ha generado muchos problemas, justamente por su distanciamiento con la práctica. El resultado es que niños indígenas que han ido a la escuela ya no saben hacer chacra, ya no saben cazar, no saben hacer canoa. Al no permitir que los niños desarrollen una adecuación psicomotora a su ambiente en la Amazonía. La universidad tiene que desdibujarse de los esquemas muy formales de aulas de clase, ¿sí?, de transmisión del conocimiento formalizado también a otras formas, a la apertura a otras expresiones del conocimiento.